¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Juliet Natalia Rivera Ramos del grupo 403003A del curso Procesos Cognitivos del programa de Psicología de la UNAM. Bueno, pues en este video voy a hablar sobre atención y sensación. Digamos sobre qué significa pues cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Voy a hablar primero sobre la atención. Voy a abordar primero este concepto para luego pasar al concepto de la sensación. Entonces, atención. Básicamente la atención es la extracción de una situación, un objeto del entorno. Entonces, cuando prestamos atención nos estamos concentrando en un objeto, en una situación en específico, ¿verdad? Entonces es esa capacidad de poderse concentrar en un solo objeto o situación de lo que nos rodea. La atención hace parte de un proceso mental, de un fenómeno, de un proceso mental en el cual es la obtención de información para poder entender nuestro entorno, para poder comprender lo que nos rodea. Cuando algo nos llama la atención, ya sea porque nos gustó o porque nos impactó, toda esa atención la ponemos pues en ese foco y es captada por los sentidos. Ahorita en la parte de las sensaciones vamos a entender un poco cómo es que se adquiere esa información por medio de los sentidos. Cuando nosotros pues ponemos atención, digamos que hay una parte muy importante que es la distracción. O sea, al momento en que se activa la parte de la atención, dejamos de lado la distracción. ¿Y qué es la distracción? Básicamente es un estado en el que estamos atentos de todo lo del entorno. Entonces es como una atención superficial. No estamos prestando atención a nada en específico, sino a todo el entorno. Una distracción es como ponerle atención a todo al mismo tiempo. O sea, no se obtiene información, no se enfoca en una sola cosa. En la actualidad estamos básicamente inundados de información. Estamos llenos de información que nos rodea. Y es importante aquí la atención para poder discriminar qué información nos sirve, a qué debemos prestarle atención realmente y a qué no. Entonces, como estamos más cercano a todo debido a la tecnología y a las redes sociales, es más fácil como distraerse, o sea, la atención, la concentración se hace un poco más difícil. Pero digamos que esto de la tecnología juega pues siempre como a favor y en contra al mismo tiempo, porque también nos da herramientas e información muy útil que podemos utilizar pues a nuestro beneficio, pero también tenemos que ser muy
conscientes que tenemos que prestar atención a qué información es a la que accedemos. Entonces, pues al momento de realizar la atención, el proceso mental de atención, hay dos procesos, el interno y el externo. Entonces, en el externo, pues era como se mencionaba antes, es simplemente darle como importancia a un objeto o algo reducido del entorno, ya sea singular o plural, pero que sea algo, digamos, muy específico. La otra parte es la atención y el proceso que se le hace a esa información que se recoge, y es que toda esa información pues no la vamos a dejar así como así, sino que en la mente se va clasificando, dándole importancia y relevancia pues que se necesita, ¿no? Entonces, en caso que, digamos, se haya obtenido mucha información, porque al momento de ingresar esa información se anida un recuerdo, una experiencia previa para poder darle sentido y contexto. Esto hace parte de la perspectiva, de la percepción, y entonces si la información llega al ser humano y no se le da como ese contexto, no llega a ser una información comprendida por el ser humano, y se pasa a hacer analogías, algo similar que se puede llegar a como asemejar, pero no se comprende del todo. Entonces, para poder entender esta información es necesario ligarlo a un recuerdo, a una experiencia, a algo que ya conocíamos anteriormente. Entonces la atención pues va captando información por medio de los sentidos, pero en la parte de los procesos internos se maneja ese tipo de clasificación y desecho de la información pues que no se requiere. Ahora vamos a pasar a la sensación, que básicamente es lo que mencionaba anteriormente. Es una interpretación de esa información que es captada por medio de los sentidos. ¿Por qué percepción y sensación están tan relacionados? Bueno, básicamente después de que se obtiene esa información por medio del tacto, del gusto, de la vista, esa información no va a quedar tal cual se ve ahí, sino que se va a anidar, estaba mencionando anteriormente, se va a anidar un recuerdo, y esa es la percepción. Entonces, la sensación es la herramienta por la cual la percepción le da contexto y sentido a la información que llega. Esta contextualización de esa información puede identificarse como interpretación sensorial. Simplemente es eso. Es una interpretación de la información que llega por medio de los sentidos. Bueno, pues no podemos pensar que la sensación es simplemente la transformación de símbolos o la decodificación de símbolos que vemos o a los que estamos expuestos, sino que es más que decodificación, es como darle el sentido para poder entenderla, para poder comprenderlo y poder entender así el
entorno en el que nos estamos moviendo. Entonces, el ver un símbolo de pronto de advertencia o así, ya nos dice que tenemos que estar alertas. En caso de que ese símbolo lo miráramos por primera vez, no sabríamos que debemos estar alertas, pero pues anidándolo a un recuerdo, una experiencia, un conocimiento previo, pues ya sabemos qué es lo que significa. Bueno, el ser humano está constantemente pues realizando esta acción de atención y sensación, aparte pues de todas las demás, porque tenemos que estar atentos a nuestro entorno, atentos a los peligros que podamos estar expuestos y además estar en constante aprendizaje de nuestro entorno, lo que nos rodea, lo que estamos viendo en el momento, porque pues más adelante nos puede servir o podemos completar alguna información de la que no tengamos, digamos, todo el contexto y todo el sentido que se le debe dar a este, ¿no? Entonces, esta recolección de información, además de hacerse por medio de los sentidos, es eso, es la atención, digamos, la atención selectiva, recaudando información, clasificándola, dándole prioridad, todo esto en conjunto de los sentidos, pues, de esto que nos conecta, esos sentidos que nos conecta al exterior, que nos conecta a lo físico, y pues nosotros, por medio de la percepción y de los procesos mentales, les damos la lógica que pues digamos podamos entenderla de cierta forma, que podamos comprenderlo, pues para así poder comprender nuestro entorno, poder entender, digamos, todo lo que conlleva las relaciones sociales, la relación con el entorno, conocer este funcionamiento hace que nos demos cuenta qué tan importante es estar consciente de toda esta parte de la atención, de toda esta información que se nos da y que debemos ser muy selectivos, muy observadores en lo que nosotros le damos prioridad, porque en esta era de la tecnología pues se nos da mucha información que consideramos relevante, pero realmente pues no lo es. Entonces, pues básicamente así es como funciona la atención y la sensación. Espero les haya gustado y pues que estén muy bien.